Muy buenas tardes, bienvenido a nuestro primer capítulo de FENUTALCA Online. El día de hoy queremos conversar con ustedes desde la economía, ver el impacto que ha tenido el COVID-19 en la economía de nuestro país. El día de hoy tengo el agrado de invitar, en este caso, y conversar a nuestro profesor Carlos Villalobos, quien es académico de nuestra facultad y experto en la línea de investigación, en este caso, de distribución de los ingresos y pobreza. Carlos es ingeniero comercial de profesión y tiene un doctorado en economía en la Universidad de Göttingen. Así que muy bienvenido, Carlos, por aceptar esta primera invitación a este primer programa que estamos desarrollando desde la Universidad de Talca. Muchas gracias, Rodrigo, por tu invitación y encantado con contribuir a informar a la ciudadanía y transmitir un poco de calma en estos momentos difíciles que está viviendo no solamente nosotros, sino que todo el mundo. Sí, o sea, no nos hemos podido ver hace tiempo y obviamente es grato estar conversando con los colegas y discutiendo estas temáticas que obviamente jugamos un rol muy importante nosotros como Facultad de Economía, Negocio y de Región en informar en este caso a la gente de los temas, porque obviamente el COVID en sí, si bien afecta a nuestra salud, también afecta y va a tener un impacto muy grande en lo que es la economía de nuestro país y el mundo entero. Y tú obviamente eres un experto en el área de desarrollo económico y pobreza, así que queríamos partir con eso, o sea, conversando un poco. ¿Cuál crees tú que va a ser el impacto del COVID en nuestra economía y en los niveles de pobreza de nuestro país? Mira, en los niveles de pobreza, la verdad es que es difícil preverlos, pero se estiman altos. Digo difícil preverlos porque lamentablemente la encuesta CACEN, que es el instrumento con el que nosotros habitualmente medimos pobreza, sea esta la medición por ingreso o la medición multidimensional, la información de la encuesta se levantó entre octubre y enero del 2020, es decir, octubre de 2019, enero de 2020, y por lo tanto el COVID no va a aparecer en los datos. Y eventualmente será importante hacer alguna medición suplementaria para saber cómo reaccionan las economías ante estas pandemias, pero por lo tanto los efectos no los vamos a poder cuantificar en el corto plazo y por lo tanto el rol de nosotros es un poco buscar cuáles son los mecanismos de transmisión de esta pandemia sobre la pobreza, entendiendo o aclarando los mecanismos de transmisión teóricos que existen. El golpe a la economía es bastante grande, pero según el informe de política monetaria que se entregó ayer por parte del Banco Central, a mí me deja más o menos tranquilo en el sentido de que la caída esperada del PIB entre 1,5 y 2,5%. Esta es una caída significativa, es claramente una recesión, pero hasta el momento sería modesta en comparación con lo que va a pasar en otros países, especialmente en Europa. Estamos de acuerdo que esta cifra es peor que el 1,6% de la crisis del 2009. Por lo tanto, el efecto económico va a ser significativo. El gran problema de esta pandemia es que afecta mucho la actividad económica, sobre todo de los sectores que trabajan de manera independiente. En Chile más o menos un 30% de la población trabaja de manera independiente, sea empresario o cuenta propia. Y además un 8% de las personas trabaja ocasionalmente. Por lo tanto, hay una fragilidad en el mercado laboral que eventualmente va a ser significativa. Además, un 13%, perdón, de los trabajadores que tienen una relación de empleo con un empleador no tienen contrato de trabajo. Por lo tanto, están fuera de los sistemas de seguridad social que se enganchan a los contratos de trabajo. Por lo tanto, ahí tenemos una situación claramente difícil. Ahora, en relación a la pobreza monetaria, que es un poco en lo que yo me ocupo, hasta antes de la crisis del año 2017, un 8,6% de los chilenos era considerado pobre monetario. Esto significa disculpa, Carlos, cuando hablamos de pobreza monetaria, ¿sí? Esto tiene que ver, me imagino, con la pobreza en relación a los ingresos de las personas. Exactamente. La pobreza monetaria se define como la proporción el indicador de pobreza monetaria corresponde a la proporción de la población
que viven familias que disponen de una cantidad de ingresos que no le alcanza a cubrir sus necesidades básicas alimentarias y no alimentarias. Y esa cantidad era un 8,6% en Chile el año 2017, con la última información disponible dada por la encuesta CACEN. Sin embargo, si como somos una universidad regional nos preocupamos del Maule, y esa cifra era casi un 13% en la región del Maule. Es decir, aquí nosotros vemos que a nivel nacional nuestra zona no es de las más aventajadas. Ahora, si miramos la pobreza multidimensional, en donde básicamente se observan a las familias en cuántas dimensiones de su bienestar las familias tienen carencia, este número llega al 20% a nivel, 21% a nivel nacional y casi 23% a nivel regional. Un pobre multidimensional es aquella persona que vive en una familia que tiene más de 3 de las 12 o 15 dimensiones carentes. Esto dependiendo si consideramos el indicador de 4 dimensiones o 5 dimensiones de la encuesta CACEN. Cuando hablamos de las dimensiones de este índice de pobreza multidimensional, ¿cuáles consideras tú que son los más importantes de este índice? Porque en este índice obviamente nosotros estamos considerando varios criterios, ¿cierto? Multicriterios en el sentido de medir no solamente pobreza en el sentido monetario, sino que incluyendo otras variables que son muy relevantes. Quizás nos puedes contar un poco de qué se tratan sí, las dimensiones. Sí, hay varias dimensiones superestructurales que son, por ejemplo, la educación. Y dentro de la educación existen indicadores como la escolaridad mínima en el hogar, como la asistencia o el rezago. Ese tipo de indicadores, que son bastante permanentes, es difícil que sean afectados dramáticamente por este tipo de pandemia, porque es difícil visualizar la pérdida completa del año escolar. De hecho, nosotros mismos estamos haciendo el esfuerzo de mantener los planes educativos online y en las escuelas del país se va a intentar hacer eso. Por lo tanto, esos indicadores no debieran afectar dramáticamente los resultados de pobreza a causa de los efectos de la pandemia. Otro tipo de indicadores tiene que ver con la salud. Y ahí se mide, por ejemplo, el acceso a la salud, el contar con un seguro médico, se mide la malnutrición, y si mal no recuerdo también se mide, bueno, algo más en relación a la salud, pero tampoco debiera uno pensar que los efectos serían grandes. Más grande es el efecto sobre la dimensión de empleo y seguridad social, en donde directamente uno tiene un vínculo de la pandemia al indicador de pobreza multidimensional que se refiere al desempleo. El desempleo podría aumentar los índices de pobreza multidimensional de manera dramática y también puede aumentar el índice de pobreza monetaria, la pobreza por ingreso. Ahora, ¿de qué depende los impactos de este indicador o de esta dimensión que sean muy perjudiciales para la sociedad? Depende también de la demografía y de la estructura de la familia. Es decir, cuando en una familia existe alguien desempleado, eso no es tanto problema si es que existe otro adulto en el hogar que mantiene su empleo. Por lo tanto, acá uno tiene que pensar en aquellas familias que tienen una composición demográfica que la hace ser más débiles. Me refiero, por ejemplo, a una mujer con un trabajo cuidando a 3 niños. Si ella pierde su empleo, inmediatamente va a ser pobre multidimensional e inmediatamente va a caer en mucho riesgo de tener pobreza por ingreso. Yo creo que ese es el mecanismo más directo que afecta los dos indicadores de pobreza, pero en el caso del indicador de pobreza multidimensional también existen otros indicadores que pueden contribuir a aumentar los niveles de pobreza multidimensional por la pandemia. Y aquí anoté algunos, por ejemplo, el hacinamiento, que está definido como aquella condición en donde la familia tiene más de 2,5 integrantes por dormitorio. Entonces, uno tiene que imaginarse que la pobreza multidimensional también está capturando condiciones del hogar bien hacinadas. Y eso, por una parte, es malo para el desarrollo de todos los integrantes de la familia, pero también es malo para la propagación de la enfermedad, porque en la medida que una persona se contagia y vive en hacinamiento, todo su círculo familiar corre alto riesgo de contagio. Carlos, en ese sentido, el hacinamiento parece ser un tema importante, obviamente, también medido desde la pobreza multidimensional, pero
actualmente, o sea, el virus, el COVID, nos está exigiendo de que de alguna manera mantengamos una distancia importante entre las familiares, etcétera, y al parecer las personas, en este caso de más escasos recursos, también tendrían mucho más problemas en mantener, en este caso, la distancia necesaria y para poder mantener una cuarentena que sea efectiva. Desde esa perspectiva, ¿cuáles son los índices de hacinamiento en este caso a nivel nacional? ¿Cómo estamos nosotros en comparación, qué sé yo, con otras comunas o a nivel internacional? Mira, a nivel nacional, el hacinamiento es un problema. Es más o menos un 10% de la población chilena vive en estado de hacinamiento. Es decir, más o menos 1.700.000 personas en Chile viven hacinadas. Es decir, viven o duermen en promedio con prácticamente 2 personas más por dormitorio. ¿Ya? Es una cantidad grande. Y eso hay que tomarle el peso como un desafío que eventualmente no está en el primer plano en la política pública, pero es un desafío que ahora nos puede pasar la cuenta no haber avanzado más en ese aspecto. Yo aquí estaba anotando un ranking de las comunas, Ya, perfecto. y por ejemplo, en Pozo Almonte, Guara o María Elena están sobre el 30% de hacinamiento, es decir, 1 de cada 3 personas en esas comunas vive en estado de hacinamiento. Por cantidad, por ejemplo, en Santiago, cerca de 100.000 personas viven en hacinamiento, ¿ya? Y las primeras comunas en hacinamiento son todas de la región metropolitana, por lo tanto, ojo con la región metropolitana, que no es solamente que la gente se congregue en espacios públicos como bancos o supermercados, sino que cuando la gente vuelve a sus casas, inmediatamente el riesgo de contagio de su núcleo familiar es muy alto, sobre todo para esta cantidad importante de población. Estamos hablando de 100.000 en la comuna de Santiago Centro. En Puente Alto, 60.000 personas viven hacinadas. En San Bernardo, de 45.000. En la Florida, 40.000. Estas son cifras que probablemente no las está dando la prensa ni están muy en boga, pero son cifras que aumentan el riesgo relativo de la propagación de la enfermedad en las comunas. Y ahora, si miramos la región del Maule, por orden de proporción de la población en condición de hacinamiento, uno puede encontrar a Maule con un 22% de población viviendo en hacinamiento, Pelarco con un 18%, Colbún con un 17%, y si miramos Talca, apenas un 7, casi 8%. Es decir, en Talca no tenemos un gran problema de hacinamiento, no obstante, en Talca existen 18.000 personas que viven hacinadas. Entonces, el problema puede ser en términos relativos bajo, pero es mucha la gente que vive hacinada todavía. Sí. Carlos, pensando también en este tema del hacinamiento, que parece también ser una variable muy importante al momento de considerar, quizá en estudios futuros, la correlación que va a existir entre hacinamiento y tasa de contagio, en este caso del COVID-19. Parece también importante, bueno, parece que las autoridades no lo están considerando y también esto obviamente tiene un fuerte impacto en el que es el desarrollo día a día, en este confinamiento que nos encontramos actualmente, con esta cuarentena, donde muchos de nuestros alumnos, por ejemplo, o personas están viviendo en condiciones hacinadas y desarrollando actividades tanto de educación como también tratando de trabajar desde su hogar. Y obviamente esto puede tener un impacto económico importante. ¿Cuáles crees tú que van a ser los impactos más importantes desde la economía, considerando en este caso que va a tener esta pandemia, específicamente en nuestra región, quizás también pensando que somos una región que está desarrollada económicamente más en el área agropecuaria, con pocos temas de servicio, somos, por así decirlo, la cadena de suministro del país en temas de alimentario. ¿Cuál es tu visión desde esa perspectiva? Mi impresión, y aquí no puedo sino que decir cuál es mi impresión, es optimista en el escenario nacional. Efectivamente, como tú dices, nosotros somos una región agrícola y el agro es sumamente importante en estos periodos de crisis y eventualmente la actividad agrícola hay que protegerla y hay que permitir que el sector agrícola siga funcionando. Se ha planteado una dicotomía entre las personas que están por defender la salud y otras por defender la economía. Yo creo que es un falso dilema y un error. Yo concuerdo con la idea de que la economía y la salud son las dos caras de una misma medalla. Las personas pueden mantener la tranquilidad, las cuarentenas van a ser efectivas en la medida que no cunda
la desesperación. Y la desesperación viene cuando uno se ve con restricción en la cantidad de alimentos disponibles y de bienes de consumo básico. Por lo tanto, es crítico para mantener la salud que el suministro de estos bienes básicos exista. Y en este sentido, nuestra región produce mucho alimento y eventualmente si los mercados internacionales están cerrados, uno podría esperar que exista disponibilidad de alimentos acá y eso nos va a ayudar a capear la crisis. Ahora bien, yo creo que son conjeturas cuánto nos va a afectar. Eso ciertamente no tenemos datos ni tenemos experiencia reciente de cuánto afecta económicamente este tipo de pandemia. Lo que sí yo estaría preocupado por hacer un llamado a los políticos a que, primero, a evitar esta dicotomía ideológica que se da entre quienes están por una cuarentena total versus los que están por mantener la actividad económica. Insisto, esto hay que verlo de manera inteligente y basado en ciencia para poder atender los dos objetivos de manera simultánea. Porque sin mantenimiento de la cadena de producción no va a haber para consumo, y si no hay para consumo, las cuarentenas no son efectivas. Por lo tanto, hay que ser inteligente y científico más que estar amarrado a una posición ideológica. En este sentido, la pregunta que yo hago es cómo vamos a nosotros lograr recuperar las cadenas de producción de una manera segura. Entonces, aquí viene algo que se está debatiendo, por ejemplo, la utilidad de las mascarillas, la distancia social, protocolos para tener un interactuar seguro, porque eventualmente vamos a tener que salir en un futuro de las casas a retomar la actividad económica aun cuando el virus esté andando. Por lo tanto, la protección de los adultos mayores, que son el segmento de más riesgo, eventualmente, pasado un tiempo, vamos a tener que retomar la actividad económica. Y la pregunta es, ¿cuánto de nosotros y cuánto la ciencia está pensando en facilitar que ese retome de la actividad económica sea en contexto de bajo contagio y de seguridad para las personas que retoman su actividad económica? Esto son preguntas a futuro, obviamente, porque como tú bien sabes, Rodrigo, si aplanamos la curva, el problema permanece más tiempo vigente. Por lo tanto, tienen que existir los alimentos en 3, 4, 5 meses más, tienen que existir los bienes de primera necesidad 3, 4, 5, 6 meses más, y si nosotros cortamos la producción, entonces podemos generar un problema mayor que la misma pandemia por una idea de que el cortar la producción es sí o sí la única solución. Entonces aquí mi postura es que hay que ser súper pragmático y tengo la impresión de que los cierres y las cuarentenas se están tomando en base a información georreferenciada y me da la impresión de que es una manera adecuada de proceder. Carlos, bueno, en eso estamos completamente de acuerdo. O sea, no puede haber una dicotomía en lo que es nuestra salud y la economía. Ambos factores sabemos que son muy importantes en este caso para el desarrollo de nuestro país, de cada una de nuestras personas. Hay que considerar siempre, bueno, bien tú sabes que más del 70% de las empresas en nuestro país son empresas pyme, entonces es muy importante obviamente tratar de que el Estado la apoye de tal manera que se pueda en este caso mantener, ¿cierto? Porque si no la tasa de desempleo va a ser muy alta. Estaba pensando también, Carlos, dentro de lo que hemos conversado, nosotros, ¿cómo hubiéramos enfrentado esta pandemia? Estoy pensando, por ejemplo, nosotros tuvimos hace poco el estallido social, el 18 de octubre en nuestro país, y obviamente esto afectó a la economía de nuestro país. Parece que lo afectó en general. Y me pregunto, ¿crees tú que hubiera sido diferente en este caso el impacto en la economía si no hubiéramos tenido este estallido social anteriormente, independiente obviamente de que estemos todos o no de acuerdo con las demandas en este caso que se realizan a nivel país? Parece que nos pilló en mal momento esta pandemia. ¿Qué crees tú? ¿Cuál es tu opinión? Obviamente personal. Sí, mi impresión es que nos pilló en un pésimo momento. Justamente viendo el IPOM de ayer, en diciembre, quizás explicar un poquito qué es el IPOM. El informe mensual de política monetaria. Yeah. El informe de política monetaria, básicamente.
donde el Banco Central y los expertos del Banco Central se pronuncian a todos los datos macroeconómicos. Bueno, ya en diciembre el Banco Central estimaba una caída en la inversión de un 4%. Y una caída en la inversión significa que mañana vamos a producir menos, porque o no vamos a crecer en la producción como, como ocurriría si es que no tuviéramos esta caída. La mala noticia es que ahora ya se está proyectando más de un 8% de la caída de la inversión. Por lo tanto, es como un mal momento que se refuerza con otro mal momento, Claro. y este 8% es muy fuerte. Si no hubiéramos tenido la caída previa, que se origina con la inseguridad y el sentido de riesgo que está relacionado con la crisis social que se desata en octubre, probablemente las empresas habrían parado sus planes de inversiones ahora. Y eventualmente no los paran. Pero como ya las empresas venían con el pie en el freno para la expansión en la producción, probablemente esto fue lo peor que nos podía pasar. Ahora, de todas maneras, estos efectos son transitorios, porque lo que no se invierta ahora se puede invertir en diciembre del próximo año. Entonces también hay que llamar a tener cierto grado de optimismo, que pasada esta emergencia, toda la creatividad de todos nosotros, de los empresarios, de los trabajadores, va a volver a estar ahí. Por lo tanto, esto hay que verlo más como un efecto, los efectos de la pandemia tienden a ser más transitorios que permanentes. Y en este sentido, por ejemplo, esta pandemia también trae ventajas. Una ventaja es lo que estamos haciendo ahora, es conocer el teletrabajo. Nosotros no estábamos acostumbrados a hacer esto y muchas empresas no estaban acostumbradas a hacer esto. Si la economía toma este tipo de oportunidades y las personas aceptan el teletrabajo y dejan tareas que son para teletrabajo en un futuro de manera permanente, entonces vamos a tener enormes reducciones en los costos de transporte, contaminación, estrés, compatibilización en el trabajo, compatibilización del trabajo doméstico entre hombres y mujeres. Es decir, la economía y la sociedad puede mejorar mucho a raíz de esta pandemia por esta crisis que es permanente, pero que uno tiene que tratar de promover que los efectos positivos de esta crisis sean permanentes y no transitorios. Perfecto. O sea, la idea obviamente que si bien el virus nos va a afectar bastante nuestra economía, pues estuvo también el estallido social, como podemos resumir como conclusión, pero obviamente también aquí hay oportunidades, y esas oportunidades nosotros como país, como región, tenemos que tratar también de aprovecharlas a nuestro favor. Y como bien dices tú también, obviamente el impacto de la pandemia va a ser de corto plazo y esperemos que el próximo año, o quizá a mediados de este año, podamos retomar el desarrollo que veníamos teniendo, observando en nuestro país económicamente. Bien, Carlos, yo creo que ha sido una buena conversación. Te dejamos invitados más a futuro. Creo que quedan muchos temas por seguir conversando, donde la economía en este caso puede jugar un rol importante. Así que no sé si quiere agregar unas últimas palabras también, querido colega. Bueno, ánimo a todos. Yo sé que esta es una situación que nadie imaginó. Digamos, las consecuencias de lo que está pasando. En alguna cápsula yo lo dije, ojalá que salga la cápsula, pero si no sale, aprovecho este espacio para decirlo. Nosotros como seres sociales tenemos un rol que cumplir y no pensar que el Estado es el responsable de todo. En este sentido, las personas de menos ingreso lo que debieran hacer es cuidar sus recursos y usarlos en bienes de primera necesidad, es decir, para asegurar su alimentación y la satisfacción de sus necesidades más básicas. Pero aquellas personas que mantienen su empleo, mantienen su salario, deben, yo creo, contribuir a mitigar esta crisis ayudando justamente el 30% de trabajadores independientes. Y esto significa, por ejemplo, que si uno recibe bienes o servicios de personas que están en esta condición independiente y que uno presume que van a ser muy afectadas por esta pandemia, yo estimo que es muy pertinente hacer arreglos con ellas, pagar por adelantado por bienes que se van a entregar probablemente después de la crisis, para mantener el flujo de ingresos. Este flujo de ingresos va a darle tranquilidad a estas familias justamente, y por otra parte va a bajar los niveles de desesperación. Y si bajan los niveles de desesperación, entonces las medidas sanitarias son más efectivas. Aquí todos tenemos que aprender. Entonces llegó un momento donde uno, si tiene ingreso y tiene seguridad en el ingreso, tiene que acordarse de las personas que a uno le prestan servicio. Hablo, por ejemplo, de servicios de jardinería, servicios de aseo doméstico, servicios de
compra, servicios de cualquier tipo que estén insertos en cierto rango de informalidad y de carencia, y es el momento de ponerse la mano en el bolsillo, porque no solamente el Estado va a tener que ponerse con ellos, sino que ojalá los que tenemos más debiéramos ser capaces de tratar de mantener la cadena de ingresos. Si mantenemos la cadena de ingresos, mantenemos la cadena de consumo, mantenemos los niveles de ansiedad bajos y vamos a salir más rápido de la crisis. Bien, Carlos, muchas gracias por tu entrevista el día de hoy. Agradecemos a todos los televidentes, o en este caso a las personas que nos acompañan hoy vía online, haber sido parte de este primer capítulo, y los dejamos invitados para futuros programas. Muchas gracias.